Bueno, yo soy Eunice Lample, soy médico pediatra, soy neonatóloga, soy la coordinadora de la red de IFAM Venezuela y es para mí un gran placer y un orgullo y me siento además muy contenta y bueno, este, de formar parte de este taller regional de código. De verdad que Vilma, gracias por invitarme a participar con ustedes, Marta, todos. O sea, realmente para mí es un honor estar con ustedes en este taller. Entonces, bueno, me toca conversar acerca del artículo 6.7 del código. ¿Ok? Vamos a comenzar, vamos a trabajar específicamente lo que es la promoción a través del sistema de atención de salud y de los trabajadores de la salud, que son los artículos del código el 6 y el 7. Como podemos ver, empezando la presentación, indudablemente que tenemos todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud. Sabemos muy bien que la industria, sus grandes brazos, sus tentáculos, uno de sus nortes fundamentales es el trabajador de la salud. ¿Por qué? Porque a través de ellos es muy fácil llegarle a las madres, llegarle a los padres, a la familia, a las abuelas, en fin, a todos los que tienen que ver con la alimentación infantil. Entonces, ellos despliegan sus actividades de comercialización, de promoción a través de los sistemas de salud. Entonces podemos ver carteleras donde promocionan sus líneas de producto. De pronto no aparece la lata como tal de la fórmula, pero sí el eslogan del producto, algo de las propiedades específicas, como vemos en esta línea Gold, como sale el leoncito, y entonces todo el sistema de biofactores que tenía para ese momento Wyatt. Actualmente estas fórmulas no las encontramos aquí en el mercado en Venezuela porque Wyatt no está, porque Wyatt lo compró Nestlé, entonces no están ahorita, pero es una muestra pues de lo que ellos hacen pues con otras. Igualmente vemos relojes, vemos muñequitos, ositos, animalitos, todo forrando las salas de atención neonatal con lemas de la industria. Y esto, pues, unos grandes anaqueles en un hospital donde vemos todos los productos que están expuestos allí, desde fórmulas hasta compotas, teteros, en fin. Entonces vamos a ver de qué se trata específicamente estos artículos. Por supuesto, esto es una violación al código de comercialización, son transgresiones importantes al código. Vamos a empezar por definir lo que es un sistema de salud. Vamos a las definiciones, que es el artículo 3 del código, donde definimos lo que es el sistema de atención de salud. Significa instituciones gubernamentales o no gubernamentales o privadas o organizaciones que participan directa o indirectamente en el cuidado de la salud de las madres, lactantes y mujeres embarazadas. También los lactarios e instituciones de cuidado infantil. También incluye a los trabajadores de salud en sus prácticas privadas. A los efectos del código, sistema de salud no comprende farmacia u otros puntos de venta establecidos. Esos son comercios. ¿Okay? Aquí vemos, aquí en Venezuela, la maternidad Concepción Palacio, una de nuestras primeras maternidades, hermosa, que tiene un nivel de atención materno-infantil muy alto. Y la otra es la maternidad Castillo Plaza, que está en el Zulia, también en Venezuela. Edificaciones muy bellas. Lamentablemente, les han ido haciendo modificaciones y han perdido ese carácter antiguo y ese carácter colonial que tenían tan hermoso. Entonces, en el sistema de atención de salud, en el artículo 6, vamos a conseguir varios párrafos, ¿verdad? El párrafo o numerales, el numeral 6.1, donde nos especifica que las autoridades de salud de los Estados miembros deben tomar las medidas apropiadas para estimular y proteger la lactancia natural y promover la aplicación de los principios del código. Deben facilitar además la información y las orientaciones apropiadas a los agentes de salud por cuanto respecta a las obligaciones de estos, con inclusión de las informaciones especificadas en el párrafo 4.2 del artículo 4 del código. Luego los vamos a hacerle referencia a este párrafo. En el caso de los países que ya tienen ley o que tienen resoluciones en las cuales incluyen el código, en nuestro país, por ejemplo, hay una ley, en nuestra ley nacional de promoción y protección a la lactancia, específicamente muy bien
¿Cuál es el papel de los sistemas de atención de salud en la protección y la promoción de la lactancia materna? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe cumplirse las pautas en los establecimientos de salud? El numeral 6.2 dice, en ninguna instalación de un sistema de atención de salud debe utilizarse para la promoción de preparaciones para lactantes u otros productos comprendidos en las disposiciones del presente código. Esto porque tiene que ver, acordémonos de cómo antes la industria se preciaba de llevar cualquier cantidad de productos a los establecimientos de salud. Indudablemente esto sigue pasando en el mundo. En algunos sitios pasa más, en otros menos. Siempre hay violaciones. En unos países hay un tipo de violación, en otros ocurren otras. Tiene que ver mucho con las legislaciones que tienen, con las normativas que tienen ya instaladas en los países. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una pancarta, ¿verdad? Donde se promocionaba el bebé, los superbebés de Nestlé y dicen, también te necesito para ser un superbebé. Y esto está puesto en un hospital. Además, está al lado de afiches de lactancia. Y entonces, al lado de uno de información de lactancia materna, ponen una información muy grande de la industria. Aquí no vemos ningún producto de Nestlé asomado por ninguna parte, pero los superbebés de Nestlé fueron una propaganda importante que realizaron ellos hace alrededor de unos 5 o 6 años. ¿Okay? Donde todo el mundo sabía la propaganda por televisión, por internet, de los videos de los superbebés. El numeral 6.3 dice que las instalaciones de los sistemas de atención de salud no deben utilizarse para exponer productos comprendidos en las disposiciones del presente código o para instalar pancartas o carteles relacionados con dichos productos, ni para distribuir materiales facilitados por un fabricante o un distribuidor, a excepción de los previstos en el párrafo 4.3, que después lo vamos a ver. Entonces, fíjense, esto es una violación. ¿Violación a qué? Al artículo 6, al numeral 6.3, ¿verdad? Pero es una violación al artículo 6. Cuando hacemos referencia en los monitoreos y ponemos cómo ocurren las violaciones por artículos del código, esto es una violación al artículo 6. Igualmente, las autoridades sanitarias deben elaborar políticas de protección sobre el papel de los servicios de maternidad, las rutinas hospitalarias y las prácticas para alentar y proteger la lactancia materna. Es decir, además de que tengamos las leyes, que tengamos el código, las autoridades de cada hospital deben tener políticas de protección. Además de que el Ministerio de Salud genera, porque es el organismo rector en todos los países, tiene que elaborar políticas para esto. Los directores de los hospitales tienen que estar muy claros en cómo tiene que ser el manejo de las políticas de protección a la lactancia materna. ¿Cuál es el papel fundamental de los servicios de maternidad? ¿Cómo deben ser las rutinas hospitalarias y las prácticas para alentar y proteger la lactancia materna? O sea, los visitadores médicos, por ejemplo, no tienen por qué estar en los hospitales regalando productos, ¿verdad? Ni a las madres, ni tener acercamiento a las madres, a la familia, y a los médicos no pueden regalarle las cosas así en el medio del pasillo, no pueden estar haciendo ese tipo de distribuciones sin ningún control. Entonces, eso es muy importante y que hayan normas para eso. Ninguna instalación debe ser utilizada para promocionar, exhibir afiches ni exponer productos incluidos en el código. Ningún representante de los servicios profesionales facilitados por la industria debe circular por los hospitales, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, esto es en una institución privada, es la sala de cuidados neonatales, ¿verdad? Es la sala de niños sanos, mal llamada retén, donde vemos que hay un afiche que dice signos de alarma del recién nacido y es la promoción de agua, ¿ok? Entonces, indudablemente, esto no debe encontrarse en ningún hospital. El numeral 6.5 nos dice que solo los agentes de salud, en caso necesario, otros agentes de la comunidad podrán hacer demostraciones sobre alimentación con preparaciones para lactantes fabricadas industrialmente o hechas en casa, y únicamente a las madres o los miembros de la familia que necesiten utilizar.
¿Qué quiere decir esto? Que los promotores de la industria, los visitadores médicos, las enfermeras que manda la industria, no pueden dar este tipo de información a las madres, o sea, no pueden hacer acercamiento para enseñar cómo preparar la fórmula. La información facilitada debe incluir una clara explicación de los riesgos que pueda acarrear una utilización incorrecta. Y esto es muy importante. Ahorita, una de las cosas más complicadas en todo lo que tiene que ver con la alimentación artificial es también que indudablemente para esto hay que utilizar agua, hay que utilizar energía tanto para prepararla como para almacenarla. Y en países como el nuestro ahorita, donde hay un gran déficit de servicios básicos como agua y luz, esto se ve muy afectado. Entonces, hay mucho riesgo de que esta alimentación artificial esté contaminada, esté preparada de manera incorrecta, mal almacenada y también si utilizan leña para cocinar, que aquí lo están usando mucho en los barrios populares, todo lo que significa el peligro de la cocina con leña, ¿verdad? Cuando se utilizan de manera inadecuada, todo lo que es los riesgos para las enfermedades respiratorias. En el artículo 6 se especifica muy bien que la legislación nacional debe garantizar que los servicios de atención de salud no transfieran, o sea, no hagan, lineamientos diferentes y contrarios a la promoción de la lactancia materna, que no transgredan el código. A este respecto, las disposiciones del código, particularmente el artículo 6.8, no es muy fuerte. O sea, hay unas debilidades en el artículo, tanto en el 6.8 como en el 6.6, que después, gracias a las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud, se logra fortalecer este pequeño break que hay en estos artículos. Porque claro, la industria siempre trata de meterse por donde puede y busca esos pequeños detalles para ellos ejercer su actividad de comercialización y de promoción. Entonces, los fabricantes y distribuidores han aprovechado esta debilidad de estos dos artículos. Entonces, en las legislaciones nacionales hay que mejorar la redacción del artículo 6.8 para impedir que los fabricantes usen el nombre de la compañía, el logo, las marcas o el eslogan para realizar la promoción de sus productos mediante el endoso por asociación. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que no estén dando productos ni estén dando equipamientos donde vayan acompañados del eslogan o la marca del producto que ellos promocionan. El artículo 6.6 permite donativos o suministros a precio reducido de sucedáneos de la leche materna. Pero afortunadamente esto pudo ser modificado por las resoluciones subsiguientes de la Asamblea Mundial de la Salud, porque esto era muy complicado. Entonces, la industria venía y decía, usted me compra fórmulas para niños prematuros, que son más caras, o fórmulas para hidrolizados de proteína, que son más costosos, y yo le doy a bajo precio o le regalo fórmula para menores de 6 meses o fórmula para mayores de 6 meses. Entonces hacían ese tipo de donativos, entre comillas, que donde ellos buscaban pues así vincular los alimentos y parecer que son muy buenos, o sea, como que están haciendo algo en beneficio del hospital y resulta que es realmente a beneficio de ellos. ¿Okay? Entonces, los suministros gratuitos o subvencionados ya no son permitidos de conformidad con las directrices de la iniciativa para Hospital Amigo del Niño. La legislación nacional debe prohibir a los fabricantes y distribuidores el donar suministros gratuitos de productos designados o el venderlos a los servicios de salud a menos del precio al por mayor publicado o cuando este no exista, a menos del 80% de precios de venta al por menor. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de precios especiales, nada de precios subvencionados, nada de suministros gratuitos a los hospitales. O sea, se dice que si un hospital tiene un programa de lactancia bien estructurado, tiene unos lineamientos importantes en todo lo que tiene que ver con la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia materna, la cantidad de fórmulas que debieran consumir los niños debe ser tan poca que el hospital pudiese comprar.
tampoco se justifica que se lo hagan comprar a los padres. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Como los hospitales tienen, por lo menos en Venezuela, como los hospitales tienen poco aporte económico, están recortados en sus, en su, em, en su ingreso mensual, es decir, están recortados en la nómina y en una serie de cosas, entonces ellos agarran el dinero, lo destinan para otras cosas y entonces para otras cosas que necesitan en el hospital y las fórmulas que debieran de comprar, en todo caso, de las pocas que debieran de comprar, no las compran tampoco y entonces le piden a los padres que lleven ellos la fórmula. Eso tampoco debe ser, porque ponen a los padres, sobre todo a nivel de los hospitales públicos, a gastar en un producto que es altamente costoso y que se supone que si lo iban a usar, el hospital debería proporcionárselo a los bebés. Entonces, fíjense cómo aquí vemos, todos estos son materiales que dan en los hospitales, ¿verdad? Para las, perdón, que los encontramos en todas partes. Fíjense, aquí está el osito de Abbott, aquí muy acostado, ¿verdad? Muy señalado. Lástima que salió. Está aquí el osito de Abbott, me perdonan que se me fueron las etiquetas. Y aquí vemos el material, esto es en sala de parto, aquí está todo el material para vestirse, gorros, tapaboca, bota, y entonces la cestica donde está el osito de agua, de lo más lindo del acostadito allí. Igualmente encontramos aquí los relojes en las paredes, hablando de Mick Johnson, los calendarios, ven, signos de alarma del recién nacido, Avo Nutrition, esto es todo para los hospitales. Por supuesto, estos son violaciones todas de las compañías al código. Luego encontramos que las donaciones además no deben ser utilizadas como medio de promoción comercial. La resolución 47.5 de la Asamblea Mundial de la Salud de 1994 pone término final a los suministros gratuitos o subvencionados en cualquier parte del sistema de salud. Esa decisión fue reafirmada en las resoluciones 3928 de 1986, la de 1990, que es la 43.3, y la 4534 de 1992. Como ven, la debilidad de los artículos 6.6 y 6.8 fue fortalecida gracias a esta resolución. En las imágenes vemos aquí cómo están descargando fórmulas para un hospital, ¿verdad? Aquí están haciendo la cola a las madres, anotándose en una lista para aceptar que recibieron un producto. La ven todas haciendo colita, y esta una enfermera de un servicio neonatal donde está recibiendo donaciones por una organización de ayuda humanitaria donde le está entregando productos, leche para menores de 0 a 6 meses y de 0 a 12 meses, de la marca MA. ¿Okay? Y lo más triste de todo esto es que el personal de salud está sumamente agradecido que le den este tipo de productos porque hacen posible que los niños puedan ser alimentados con la fórmula. Y además hacen recomendaciones de la fórmula diciendo que las fórmulas son lo mejor que pueden recibir los bebés, que el componente de ácidos grasos que tienen es excelente para los bebés, para su desarrollo cerebral, que tienen ácido fólico, que les da capacidad inmunológica, en fin, el personal de salud recibe previamente una inducción acerca de todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, es muy grave este tipo de donaciones y es algo que está ocurriendo. Yo siempre digo que si algo le ha servido a la industria, si algo ha sido a favor de la industria de alimentos infantiles y específicamente a la de industria láctea, es las situaciones de emergencia y las situaciones de ayuda humanitaria. La emergencia humanitaria en los países, sobre todo en nuestros países de la región. ¿Por qué? Porque a través de las organizaciones de ayuda humanitaria entra la industria. Entonces, ya la industria no manda enfermeras, casi no hay visitadores médicos en los hospitales, pero entonces encontramos gran cantidad de organizaciones
de ayuda humanitaria, que lo que quieren es hacer el bien y están distribuyendo dinero, productos, en fin, una serie de cosas que recolectan para la salud de los niños y de las niñas, de las madres y también para los adultos y para personas que están en situación de riesgo. Pero entonces es muy grave lo que está ocurriendo con las donaciones a nivel mundial. Generalmente estos productos llegan sin ningún tipo de regulación, con etiquetados equivocados, con etiquetados inadecuados. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos, si bien habíamos ya nombrado el 6.8 y el 6.6, vamos, el 6.8 lo nombré porque se vinculaba directamente con el 6.6 en todo lo que era esa pequeña debilidad que había en el código. Vamos con el artículo 6.7, perdón, con el numeral 6.7. Cuando los donativos de suministro de preparaciones para lactantes o de otros productos comprendidos en el código se distribuyan fuera de una institución, la institución o la organización interesada debe adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que los suministros se continúen durante el tiempo que los lactantes lo necesiten, ¿ok? No pueden ser espasmódicas, no es que se las doy hoy y ya no les vuelvo a dar, tiene que ser continuado en el espacio de tiempo. Los donantes, igual que las instituciones u organizaciones interesadas, deben tener presente esa responsabilidad. Eso pasa, por ejemplo, mucho cuando en un país, por ejemplo, en Venezuela, el Ministerio de Salud, el programa de VIH-Sida, tiene pautado que los niños reciban alimentos de sustitución, ¿verdad? Les dan fórmulas sucedáneos para sustituir la lactancia materna en estas madres, es una política de salud del país, y entonces ese sucedáneo debe ser mantenido en el espacio del tiempo, por lo menos hasta que el niño llegue al año de edad. ¿Cuál es el gran problema? Que no llegan en esa regularidad, que generalmente a los sucedáneos les llega 1 mes, 2 meses no. Entonces las mamás se ven en la necesidad de tener que comprar el sucedáneo o de mezclar la alimentación. Sabemos mucho el riesgo que ocurre cuando están recibiendo leche materna y están recibiendo al mismo tiempo fórmulas que producen tanta lesión a nivel de la mucosa intestinal, con todo el riesgo que eso significa. Entonces, allí se fractura la continuidad de la alimentación y entonces empezamos a tener problemas con estos niños que están recibiendo el suministro y sucedáneo. ¿Okay? En este caso, fíjense, estos niñitos este es un profesional de la salud también que está recibiendo Nutramigen, ¿verdad? Vitaminas y Nutramigen para dársela a los niños, ¿verdad? A niños que están en situación de riesgo. Entonces, que no están siendo alimentados. Aquí vemos un niño desnutrido, fíjense cómo el bebé ya está fuera del hospital y está recibiendo un producto. Ese producto, realmente ese bebé debería fomentársele la lactancia materna, pero si en el caso dado no es así, debe de mantenérsele el alimento el tiempo que sea necesario. El gran problema de esto es que esto genera un gran fenómeno de dispersión porque se ve cuál es el producto. Realmente los donativos deberían ser etiquetados planos, que no identifiquen ninguna marca en especial y que diga que deben ser distribuidos por el personal de salud y por el Ministerio de Salud, no por una organización. Entonces, claro, todos estos productos lo que generan es una duda en las madres porque dicen, oye, ese producto tiene una gran cantidad de cosas, tiene hierro, tiene ácido fólico, tiene unos ácidos grasos, es hipoalergénica y todo. Y entonces, ¿y mi leche? Tengo un niño desnutrido, necesito esos productos. El artículo 6.8, volvemos a él, ahorita sí ya lo vamos a definir perfectamente, que tiene que ver con los equipos y los materiales donados a un sistema de atención de salud, además de lo que se menciona en el párrafo 4.3. Pueden llevar el nombre o símbolo de una empresa, pero no deben referirse a ningún producto comercial comprendido en las disposiciones del presente código. Vamos a hablar de cuál es el artículo 4.3, ya que lo he mencionado tantas veces. Se refiere a que los fabricantes o los distribuidores solo podrán hacer donativos de equipo o de material informativo o educativo a petición y con la autorización escrita de la autoridad gubernamental competente
o ateniéndose a las orientaciones que los gobiernos hayan dado con esa finalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que el visitador médico o el promotor de la industria va a venir, mire, doctora Lample, yo vengo a darle a su retén o a su unidad de neonatal, como los llaman, ¿verdad? Yo le vengo a regalar unas incubadoras. No, eso no es así. Para eso llegar, eso tiene que venir una solicitud a nivel de la dirección del hospital que venga totalmente bien refrendado de un punto de un director a otro director que van a entregar un producto y ese producto, ese equipo no puede llevar, por ejemplo, el nombre, no puede decir NAN, por ejemplo, ¿ok? Entonces, es importante que se atengan a eso. Y ellos se aprovechan mucho de que los hospitales en los países de la región tienen pocos recursos. Y entonces con el cuento de que los hospitales son pobrecitos y que no tienen recursos, pues vamos a ayudarlos nosotros que somos tan buenos. Ese equipo o esos materiales pueden llevar el nombre o el símbolo de la empresa donante, pero no deben referirse a ninguno de los productos comerciales comprendidos en las disposiciones del presente código. Y solo se deben distribuir por conducto del sistema de atención de salud. Eso es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, estos materiales, vamos a ver aquí en esta lámina, vemos gran cantidad de materiales. Dice, ¿estos materiales están permitidos? ¿Cuál es la travesura? ¿Cuál es la trampa que se pretende superar en el artículo 6? Fíjense como toda esta cantidad de cosas, aquí está la enfermera de agua haciendo silencio, no hagan ruido, los niños están durmiendo en los retenes, donde están los bebés, que les damos fórmula, ¿ok? Porque los retenes son eso, no es más que son sitios donde llevan a los bebés, los separan de la mamá y les dan solución glucosada y les dan fórmula. Cuando el bebé va con su mamá nuevamente, está con una succión disfuncional, confundido, una mamá con una plétora, en fin, ahí se fractura lo que es el alojamiento conjunto y lo que es el inicio de la alimentación. Todos estos son regalos, son cosas que donan a los hospitales que todas llevan identificación, dice Nutricia, dice Nestlé, estas son tablas de crecimiento, control de vacuna, la manilla para identificar al bebé, son regalos, ¿verdad? Y estos regalos realmente no son necesarios y fíjense que todos están identificados con la marca. Entonces, ok, está la marca, no está el producto, pero es una violación. Esto no se puede permitir porque inducen al consumo del producto. ¿Ok? Entonces, esta es la debilidad que había en el artículo 6. Hoy por hoy sabemos que estos materiales no pueden estar presentes en ningún establecimiento de salud. Fíjense los regalos, siguen los regalos. ¿Por qué? Porque es una forma muy directa de llegar, igual que los suministros. No hay nada mejor para acercarse a un médico que llevarle un suministro, que son o unas muestras. Las muestras médicas, que son pequeñas porciones del producto, llevárselas como que, mire doctor, aquí se lo traigo para que lo conozca. Utilícelo con sus pacientes a ver qué tal le va. Entonces, esto es perfecto. Esa es la mejor forma de llegarle a los médicos y a los residentes. Ellos trabajan mucho con los médicos en formación también, porque justamente están en formación y están ávidos de tener cosas y de recibir información. Entonces, nosotros, los médicos que hacemos docencia, ¿verdad? En los que estamos, y Vilma, por ejemplo, sabe mucho de eso, los que hacemos docencia tenemos que estar muy pendientes de este componente ético que le damos a nuestros residentes, de enseñarlos a cómo tienen que manejarse frente a la industria, a no creer todo lo que les dicen, a verlos con ojos críticos, lo que están diciendo, ¿verdad? Aquí podemos ver, fíjense que hay manillita, almohadita, vuelven los calendarios, el control del desarrollo psicomotriz, es una gran lámina para que veamos todo el desarrollo de los bebés al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, hasta el año. Y eso es regalado por Nestlé, por Abbott, por Similac, en fin, por todos ellos. ¿Por qué? Porque es una forma de enganchar al médico con esto. Mira, fui al congreso, me regalaron este afiche para ponerlo en el consultorio o ponerlo en el hospital, ¿verdad? Y además se lo enseñamos a las madres, se lo enseñan a las madres. Entonces, a veces los dan en pequeño para dárselo a las madres. Entonces,
las mamás se van guiando de esto. Y si por alguna razón el bebé no se sienta, no se incorpora a los 4 meses justos, sino lo hace un poquito más tarde, ya las mamás piensan que el bebé tiene retardo psicomotriz. Entonces, esto es muy delicado de manejar porque es una información que le llega directamente a los padres que no es adecuada, ¿ok? Es una información errática, ¿ok? Y esto que es, por ejemplo, fíjense, esto es un servicio de pediatría, están todos los residentes, están los niños que están hospitalizados, y Enfagrow le regaló una piñata. Y esa piñata no era más que el pote de leche Enfagrow Premium, ¿verdad? Que está haciéndose la propaganda completa, la industria. Ahí no tiene medida de ningún tipo. O sea, son sumamente descarados. Hay cosas que hacen que tú dices, o sea, no puede ser. ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Indudablemente que estos niños que estaban hospitalizados les trajeron esta piñata y ellos no saben de eso, pero sí ven la marca. Y si algún momento van al mercado con las mamás y ven el pote de leche y dicen, mira mamá, ese fue el que me pusieron la piñata en el hospital. Entonces fíjense cómo también le llegan directamente a los consumidores. El artículo, ya entramos como tal en lo que es el artículo 7, ¿verdad? Terminamos con el artículo 6, que es la promoción en los establecimientos de salud, que se vinculan uno con la otra, porque promocionan al establecimiento de salud, pero al mismo tiempo va la promoción hacia el médico. La promoción dirigida a los profesionales de la salud también está arropada por la resolución 5832. Aquí, como vemos, que el uso de los profesionales de la salud como agente de venta de las empresas de alimentos infantiles se ha intensificado. Claro, los utilizan de una manera muy fácil. Entonces, pasa a ser el médico, la enfermera, el que le da la información a la mamá. Aquí viene la industria, el tetero, el mal asesor del médico, le está explicando todos los beneficios y todas las ventajas que tiene esa fórmula, y luego el médico va y se lo vende a la mamá, que incluso está amamantando. ¿Ok? Entonces, sin explicarle realmente los riesgos del uso de esa alimentación, sino aduciendo que es lo mejor que puede darle. A la final, ¿quién gana? Gana la industria, porque lo que hace es llenar sus depósitos de ingresos anuales. ¿Okay? Si definimos al trabajador de salud, es una persona que trabaja en un componente del sistema de atención de salud, ya sea profesional o no profesional, incluidos los trabajadores voluntarios no remunerados, las damas azules, las dulas, personas que hacen vida en los hospitales, asociaciones comunitarias que apoyan los hospitales, ese es el trabajador de salud. Luego está lo que es la muestra, que significa una unidad o pequeñas cantidades de un producto proporcionados por alguno. Y los suministros son cantidades de un producto que se facilitarán para su uso durante un periodo prolongado, gratis o a bajo costo, para fines sociales, incluidos los proporcionados a las familias necesitadas. ¿Okay? El artículo 7.1 nos dice que los agentes de salud deben estimular y proteger la lactancia natural, y los que se ocupen particularmente de la nutrición de la madre y del lactante deben estar familiarizados con las obligaciones que les incumben en virtud del presente código, incluida la información especificada en el párrafo 4.2. El párrafo 4.2 es del artículo 4, que tiene que ver todo lo referente a información y educación. Entonces, todos los materiales informativos y educativos, impresos, auditivos o visuales relacionados con la alimentación de los lactantes y destinadas a las embarazadas, a las madres de los bebés que están lactando y niños de corta edad, debe incluir datos claramente específicos acerca de cada uno de los siguientes ítems: ventaja y superioridad de la lactancia natural, o beneficios y superioridad de la lactancia natural, nutrición materna y preparación para la lactancia, así como el mantenimiento de esta, los efectos negativos que sobre la lactancia materna ejerce la introducción de la alimentación con fórmulas infantiles y el uso del tetero o del chupón, la dificultad de volver a amamantar una vez que se ha iniciado el uso de las fórmulas, ¿verdad? Y el uso correcto, cuando sea necesario, de preparaciones para lactantes fabricadas industrialmente o hechas en casa. Entonces, todo el personal de salud está
la nutricionista, la enfermera, el médico, que trabaja con madres en todos estos aspectos, tiene que estar muy claro qué es lo que le tiene que decir, qué es lo que los materiales que le tiene que entregar para poder hacer una promoción y una protección adecuada a la lactancia materna. Por ejemplo, hay cantidad de materiales que le entregan a los médicos para que sea entregado a las madres. Por ejemplo, este es un calendario de Nestlé que se llamaba Crece con tu bebé, hablando además acerca de los 1000 días de la vida, los primeros 1000 días. Entonces, este calendario tenía gran información acerca del desarrollo psicomotriz del niño en su primer año de vida. Aquí ponen, la leche materna es el mejor alimento para niñas y niños lactantes hasta los 2 años de edad. Ellos ponen el aviso importante, pero después todo lo que viene adentro y la página principal contradice todo lo que tiene que ver con la lactancia materna. Y hay algo que es muy importante, fíjense que incluso lo pone en letra blanca sobre una cinta de color azul donde casi no se ve. Y dice, material educativo para las madres distribuido por los profesionales de la salud, que no tienen reparo en hacer las cosas. ¿Okay? Por supuesto, esto es una violación al artículo 4.2. Sigamos con nuestro artículo 7. En el numeral 7.2 dice que la información facilitada por los fabricantes a los profesionales de la salud acerca de los productos comprendidos en el código debe limitarse a datos científicos y objetivos y no llevar implícita ni sucinta la creencia de que la alimentación con biberón es superior o equivalente a la lactancia materna. O sea, no deben utilizar palabras como humanizadas, similares, parecidos, como la lactancia, tiene ácidos grasos iguales que o parecidos a, ¿verdad? Dicha información debe incluir asimismo todo lo que especificamos en el párrafo 4. Entonces, como vemos, hay cantidad de información que utilizan donde nos ponen en duda, cuando se le entregan al profesional de la salud, los beneficios de la lactancia materna, como por ejemplo en esta. Dice, puede transmitirse el COVID-19 a través de la leche materna. Esto es una información de Nutricia, donde está poniendo en interrogación si la lactancia materna está libre de COVID-19. ¿Por qué? Para que utilicen la fórmula. Y esto es para un webinar que iban a darle al profesional de la salud. Igualmente, cuando se hacen jornadas de actualización en neonatología, en pediatría, en alimentación y son patrocinados por la industria, indudablemente van a estar influenciadas por el apoyo económico que le da la industria, siempre va a ejercer sobre los profesionales que van a darnos las conferencias. Esto es parte de lo que vemos como promoción para la profesión médica, ¿verdad? Para todos los médicos y el personal y las enfermeras, pero claro, y siempre van primero hacia el médico o hacia el nutricionista también. Entonces, este folleto, esto es en los países árabes, cerrado el folleto, parece promocionar la lactancia materna, pero cuando lo despliega, fíjense que tiene una historia totalmente diferente, están hablando de nada. Entonces aquí el bebé está muy contento viendo el pecho materno que está desdibujado, que casi no se ve, y cuando lo abre realmente la tetica está aquí, pero lo que destaca es la lata de leche. Esa información no es para nada adecuada y es una información totalmente engañosa y que está mandando un mensaje diferente. Pido disculpas por el ruido. Igualmente en todo esto, fíjense cómo promocionan todo lo que, con ABO, todo lo que tiene que ver el EQ, ¿verdad? El poder de la enzima Q para los ojos, los aminoácidos, los ácidos grasos, que no tiene oleína de palma, otros nutrientes, taurina, colina, o sea, todo ese círculo importante de nutrientes, todos los claims que están utilizando aquí para hacer creer que definitivamente la fórmula pues tiene todo eso y es lo mejor para los bebés. Esto es material que se le entrega a los médicos. Y fíjense como vemos aquí el osito de Abbott
ya es un osito que ya camina, ¿verdad? Pero que además tiene un librito en las manos, así como que es tan inteligente, ya creció, es sumamente inteligente y está leyendo acerca del mismo producto. Entonces, estos son literatura que llega a los médicos que no tiene ningún basamento, o sea que el basamento científico deja mucho que desear. Igualmente que tienen hierro, pues aquí el catálogo de Nestlé que tiene una leche para cada situación, NAN inicio, NAN con hierro, NAN hipoalergénica de continuación, en fin. ¿Y quién lo está promocionando? El médico. El médico es que está entregando, el pediatra es el que está apoyando y avalando esta fórmula infantil. Crear un niño inteligente ya no es un sueño, use NAN. Fíjense cómo se ve el niño en el espacio, sobre la tierra, totalmente proyectado. Un niño graduado, inteligente. ¿Ok? Lactógeno, bueno para el cerebro, huesos y cuerpo. En fin, las propagandas a nivel del mundo son muchas. Todos los días seguimos encontrando violaciones en todos los productos de la industria láctea y de alimentos infantiles, que crece el cerebro, que crece, ayuda con el sistema inmunológico, que le crea huesitos sanos, que estómago adecuado, que las evacuaciones son las ideales, que el bebé no se va a enfermar, en fin, una serie de cosas que realmente hacen abandonar la práctica de la lactancia. Y es que esto no solo le llega a los médicos, esto le llega a las familias también, esto le llega a las madres. Y entonces, claro, ese doble mensaje que lleva, indudablemente, pone a veces a las madres a dudar. Los updates de pediatría, toda esta información, no es más que totalmente diseñada para que consuman el producto. S26, antirreflujo, Bebé Gol, los updates, las revistas de Nestlé, ¿verdad? Entonces hacen una escala, un estudio gastrointestinal acerca del lactobacilo presente en las heces de los niños y encontramos que entonces están promocionando directamente la NAN Sensitive que tiene el lactobacillus reuteri. Entonces, fíjense cómo utilizan todo para promoción de la lactancia. Indudablemente estos estudios no son totalmente, estos estudios tienen conflictos de interés, indudablemente. Estos son regalos a los médicos, que es lo que abarca el artículo 3. Los fabricantes o distribuidores no deben ofrecer con el fin de promover sus productos que están comprendidos en el código, incentivos financieros o materiales a los agentes de salud o miembros de su familia. Ni dichos incentivos deben ser aceptados por los agentes de salud o los miembros de la familia. Indudablemente que todo esto genera conflictos de interés. Qué chévere, me regalan bolígrafos. Fíjense que esta en familia es una muestra y fíjense cómo es donde va colgado el bolígrafo, en la latica de en familia, ¿verdad? Yo amo a mi pediatra, mi Johnson, aquí también en Fagrow. Entonces, les dan delantales, le dan estetoscopios, protectores de estetoscopio, material para los consultorios, en fin. Los regalos son muchísimos para el profesional de la salud. Pero eso crea vínculos, indudablemente, ¿verdad? Todo lo que hacen las compañías para obtener más de los médicos, fíjense, gran cantidad de productos. Esto era una almohadita de Enfagrow. Era como una almohadita para que se recostaran. ¿Ok? Entonces, bueno, hay cantidad de productos y cantidad de cosas, de regalos que dan para enganchar a los médicos. La promoción a los trabajadores de salud y establecimientos de atención a la salud en los congresos, ¿verdad? Placas que le dan a los hospitales, por ejemplo, en Indonesia, una placa entregada por Cerelac, por Nestlé y Cerelac. No solamente está el nombre de Nestlé, sino el nombre del producto, ¿verdad? Estos son los congresos, donde los estantes de los congresos, los estantes de todas las industrias lácteas son un despliegue de talento en lo que tiene que ver en promoción, en colores, en qué estante está más bonito que el otro. Pues, buscan arquitectos para que les diseñen los stands y se peleen entre ellos mismos por ver quién tiene un stand mejor que el otro. ¿Ok? Esto ahorita, gracias a la pandemia, vamos a decir así, no se puede hacer, porque los congresos se han tenido que parar, indudablemente, porque esa cantidad de personas no pueden estar
en un espacio cerrado por tanto tiempo. Entonces, estos congresos se han parado en este momento. Pero cuando pueda volver a ser, y no duden que volveremos a tener esta promoción de la industria de alimentos infantiles en los congresos médicos. ¿Okay? Agendas, computadoras, en fin, cualquier cantidad de cosas. El artículo 7.4 dice claramente que no debe facilitarse a los agentes de salud muestras de preparaciones para lactantes o otros productos comprendidos en las disposiciones del presente código, ni materiales u utensilios que sirvan para su preparación o empleo, salvo cuando sea necesario con fines de investigación a nivel institucional, no a nivel personal, sino a nivel institucional. Los agentes de salud no deben dar muestras de preparaciones para lactantes a las mujeres embarazadas, a las madres que están lactando y a niños de corta edad o a los miembros de la familia. Fíjense que esto es una donación importante en familia que está llegando a un establecimiento de salud. ¿Ven? Estos son muestras médicas. Fíjense, esto en Indonesia, lactógeno 1 son muestras médicas. Fíjense, Tailandia, ¿ok? En todas partes del mundo ocurre, ¿ves? Son muestras, son pequeños productos, vienen con las bolsitas al mismo tiempo, se vinculan con pañales, con literatura, en fin, todo lo que sea para regalarles para engancharlos. ¿Ven? La bolsita lista para meter el producto, la literatura, ¿ok? El bebé abraza a su mamá por todo lo que le está dando y le está dando una fórmula. El artículo 7.5 el artículo 7.5 dice claramente que los fabricantes y distribuidores de los productos comprendidos en las disposiciones del presente código deben declarar a la institución a la que pertenezca un agente de salud beneficiario toda contribución hecha a este o en su favor para financiar becas, viajes de estudio, subvenciones para la investigación, gastos de asistencia a conferencias profesionales y demás actividades de esta índole. El beneficiario debe hacer una declaración análoga. Esto no ocurre nunca. Nunca nadie declara todo lo que le pueda dar la industria. Y entonces vemos cosas como esto, fíjense, esto fue un congreso de pediatría aquí en Venezuela, donde miren la pancarta hermosísima y fíjense quién estaba patrocinando. Uno de los patrocinantes del congreso, pero el que da la pancarta es McDonald's. Y sabemos muy bien que McDonald's atenta, pues digamos, los productos de McDonald's realmente no son adecuados para la alimentación infantil, inducen obesidad, reacciones alérgicas, en fin. Entonces, McDonald's está promocionando el Congreso de Pediatría y McDonald's en ese Congreso de Pediatría tenía una sala para dar conferencias de McDonald's y encima un día era para eso y otro, además tenían actividades con la familia para enseñarles a hablar, le hablaban acerca de la alimentación infantil óptima, McDonald's. Entonces, eso es conflictos de interés indudablemente, donde pues la industria se aprovecha de esas debilidades de las asociaciones científicas para la realización de congresos. ¿Okay? Todos los regalos que vemos, todos estamos cansados de ver este tipo de cosas que le regalan y los profesionales de la salud se pelean por recibir toda esa cantidad de juguetes y de papelería y de bolsos que les dan para meter cosas. La mayoría de esa literatura después termina en los pipotes de basura o regadas en los hospitales y la que los leen son las mamás. Tablas de agudeza visual, desarrollo psicomotriz, ¿verdad? En esta, por ejemplo, sugería el inicio de alimentación complementaria a los 5 meses, porque ya el bebé comía con cucharilla. Y entonces ponen una referencia para de un trabajo científico para darle soporte a esto que estaban diciendo. La resolución 4915 de la Asamblea Mundial de la Salud dice claramente que insta a los Estados miembros a que velen por la ayuda financiera a los profesionales que trabajan en el sector de la salud, de los lactantes y los niños pequeños, que no dé lugar a conflictos de interés, sobre todo en lo que respecta a la iniciativa de OMS y UNICEF de Hospitales Amigos del Niño. Esta definición de endoso por asociación y manipulación por asistencia es muy claro, ¿verdad? Endoso
O sea, hago la manipulación por asistencia porque si estoy allí, estoy asistiendo y recibo lo que me estás dando, pues indudablemente voy a crear un compromiso contigo, ¿verdad? Si me estás regalando un estetoscopio que dice Nestlé, indudablemente, y voy a los talleres y voy a las actividades que estás realizando, indudablemente esto va a crear un vínculo entre el médico y la industria. Entonces, son blancos frecuentes de las compañías porque son el canal perfecto para fomentar el uso de sus productos, el profesional de la salud. Aunque él esté diciendo que no, pero él lo está convenciendo. Esto fue dicho por Nestlé en 2002, donde políticas de alimentación decía cómo la influencia de la industria de alimentos en la salud, en la nutrición y en la salud. Y dice, captar expertos, en especial expertos académicos, es una explícita estrategia de la empresa. Una guía para este tipo de estrategia explica que esta táctica es más eficaz mediante la identificación de los principales expertos y la contratación como consultores o asesores o dándoles becas de investigación y cosas por el estilo. Esta actividad requiere un mínimo de delicadeza, no debería ser demasiado evidente, para que los propios expertos no reconozcan que han perdido la objetividad y la libertad de acción. O sea, que es algo que ellos están muy bien preparados para esto. No en vano, la industria, en su personal entrenado, el mayor porcentaje de personal que capacita es el que va a trabajar en comercialización, el que tiene que ver con la promoción a nivel de los establecimientos de salud. ¿Okay? Entonces, hay que ser muy, o sea, vayan con muy despacio, que no se note, para que ellos mismos no se den cuenta que perdieron la objetividad y la libertad de acción, que cayó en la trampa y que generó un conflicto de interés. Nosotros, los accionistas, no queremos hacer del mundo un lugar mejor. Lo que queremos es ganar dinero. Y eso es verdad. ¿Okay? Eso está referido por Willy Jonker en Monetizing Your Intellectual Property, en 5 de julio del 2002. Fíjense las multinacionales farmacéuticas o multinacionales de alimentos, ¿verdad? Porque las farmacias también entran un poco en este juego, un poco bastante. Entonces dice, mi compromiso es con nuestros accionistas, no con los niños del mundo. Y es verdad. Entonces los niños se nos mueren, se enferman y se desnutren. Por lo tanto, algo que es muy importante y nosotros tenemos que tener como bandera, como norte, es la declaración de conflicto de interés. Lo que nosotros hacemos, nosotros nos medimos por un componente ético importante y eso debe mantenerse en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. Las conferencias, las actividades, todo. Nosotros no podemos caer en el juego de la industria, tenemos que afinar la visión para no caer en él. ¿Okay? Y esto es algo que tiene que estar siempre presente. Mi compromiso es proteger el derecho de las madres a amamantar y a tomar decisiones informadas, libre de presiones comerciales o de cualquier otro tipo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Fabuloso. Muchas gracias, amiga. Súper lindo. Cónchale, no me he dado cuenta que hay unas láminas que están mal cortadas, mal divididas, Vilma, pero bueno. Sí, pero no te preocupes, se vio re bien todo. Sí. Nos faltaría solo una. Ok, déjame ir a tomar un poquito de agua, déjame buscar agüita, ya ven. Sí, si quieres hacerla, termino esta y entras en el mismo link para que me quede lista para editar. Ajá. Dale, voy a